¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres y oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Aznar. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Él es experto en procesos biotecnológicos de plantas y ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Biotecnología en plantas, diseñando los cultivos del futuro. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal. Y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Listo? Sí. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color tu pijama. Bueno, pues yo soy de aquí de Sevilla, nací aquí en Sevilla. Y pijama, bueno, pues tengo varios pijamas, ¿no? Pero si tengo que seleccionar alguno, pues diría uno que me regalaron mis niños, que es pantalón negro y arriba pues gris y tiene la familia Simpson. Y como nosotros también somos 5, pues se ven uno con otro identificado con lo que son esos dibujos animados. Y la otra pregunta... La comida. La comida. ¿Comida favorita? Bueno, suena a lo mejor un poco raro, pero yo diría que típico huevos con patata y salchicha. Porque es que me trae recuerdos de mi infancia, cuando yo iba a trabajar al campo con mi padre los domingos. Entonces, cuando regresábamos, mi madre siempre nos esperaba era típico de el huevo con patata y salchicha y algo. Madre mía, con el hambre que tenemos a esta hora. Pues entonces más todavía. Bueno, entonces, ¿y dónde has estudiado? Yo soy licenciado en farmacia por la Universidad de Sevilla. Realicé allí un máster en estudios avanzados en química, también en la misma universidad. Y ya luego, pues, por cosas del destino, comencé mi dote, digamos, investigadoras allí, en el Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica. Sin embargo, con el boom inmobiliario, las empresas empezaron a recortar y tuve la oportunidad de entrar en el Instituto de la Grasa con Rafael Garcés, una beca, y a realizar lo que eran mis estudios de tesis doctoral. ¿Y a partir de ahí te quedaste? No, yo a partir de ahí, bueno, pues ya en ese entonces tenía 2 niñas, cogí a toda la familia y me fui a Washington State University a trabajar con el profesor John Brause, donde estuve casi 1 año y medio. Y ahí, bueno, me estaba pagando lo que era la empresa Bayer Crop Science. Cuando se termina el proyecto, bueno, pues tuve que moverme y ya pues decidí quedarme en Estados Unidos, donde me fui a Kansas State University, donde realicé otra estancia de 3 años y medio. Y allí, bueno, pues fue, digamos, mi etapa postdoctoral fuera de España, en esos 2 grupos de investigación. Ya luego me reincorporé aquí a España, al sistema de investigación español, con una Juan de la Cierva incorporación en el laboratorio de Luis Rubio, en el CBGP. Y después de esa experiencia, bueno, la familia no le gustó mucho Madrid, no nos adaptamos a Madrid.
Tenemos que tener en cuenta que veníamos de una ciudad universitaria americana, donde era una ciudad chiquitita, todo estaba orientado a la universidad, estudiantes con poder adquisitivo, si no eran buenos estudiantes, bueno, pues tenían sus becas. Y claro, meternos en una capital como Madrid, con los atascos, la gente corriendo, pues la verdad que fue un choque cultural, sobre todo para mis niños, que vinieron ya con una edad más grandecita y tenían ese carácter anglosajón de mayor distanciamiento. Uh-huh. Y ya luego me fui a Málaga con una Marie Curie, un proyecto Marie Curie, donde estuve 2 años en el laboratorio de Miguel Ángel Botella. Y ya bueno, luego pues me dieron un Emergia y me decidí reincorporar aquí al Instituto de la Grasa. ¿Y ahora les gusta más? ¿Ahora les gusta más? ¿Están más conformes tus niños? Hombre, aquí está la abuela, eso están ya los tíos, están los primos, entonces eso la verdad que ha ayudado, ¿no? Que ha ayudado muchísimo. Bueno, ¿y has renunciado a algo para llegar hasta aquí? Bueno, podría decir que algo se renuncian en esta carrera, como es bastante sacrificada en el sentido de que tenemos que escribir, tenemos que trabajar mucho, tenemos que leer, pues diría que tampoco ha sido mucho, pero he podido sacrificar algo de tiempo con la familia. Uh-huh. ¿Tienes alguna meta? Meta, bueno, la primera era conseguir la estabilidad. Como ya soy científico titular, que hace poco he firmado ya el contrato, la siguiente meta sería de que la investigación que realizo en mi laboratorio tenga futuro, digamos, y pueda ser trasvasada a la sociedad para darle un beneficio. Uh-huh. Esa sería mi meta actual. Y si no te pudieras dedicar a esto, no pudieras dedicarte a la ciencia, ¿tienes alguna otra profesión? Bueno, aquí tengo que decir que, como he dicho anteriormente, yo soy farmacéutico. Entonces a mí siempre me había gustado mucho lo que es el mundo sanitario. Incluso yo hice las prácticas de farmacia en el Virgen de Rocío y iba orientado a ser el FIR, farmacéutico interno residente. Sin embargo, por cosas del destino salió este contrato, me llamaron del departamento y comencé mi carrera investigadora en lo que es la síntesis de compuestos medicinales. Que ahora nos vas a contar cosas, ¿no? Ahora nos vas a contar cosas. Hombre, ¿no? Claro. Total, que entonces, si no te dedicaras a la ciencia, ¿ejercerías la farmacia de alguna manera? Sí, pero no como boticario, sino ya farmacia hospitalaria, más cercano a lo que es el hospital. Vale. Vale, ¿y tú sueñas con tu trabajo? ¿Te despiertas pensando en mitad de la noche? Bueno, hay épocas que sí, cuando uno tiene que escribir bastante, como escribir un proyecto importante, uno está continuamente leyendo y llega un momento en el que tiene plazos que cumplir, hay cierto, digamos, estrés y llega un momento en que hay algunos días que sí puedes levantarte pensando en lo que has estado escribiendo. Y cuando tú hablas de tu trabajo, de tu trabajo en general, ¿qué es lo que no te gusta que te pregunten? ¿Tienes algo a lo que le tengas manía, que todo el mundo te pregunta? Sí, yo creo que aquí cuando te pregunta ¿a qué te dedicas? Y dices científico. Y te dicen ¿y eso qué es? Decir, ¿cómo que eso qué es? Es decir, dice doctor y se creen que eres médico, eso no puedes decir. ¿entiendes? Y dice, bueno, y como científico puede ser una gran diversidad. Como el médico puede ser especialista en cardiología o en respiratorio, los científicos pues también se dedica a diferentes ámbitos. Pero dice alguien es médico, pues ya lo tiene en consideración. Ahora dice uno científico, te pregunta siempre, ¿y eso para qué sirve o qué es? ¿Qué hacéis? Entonces es algo que choca. Que te molesta, ¿no? Sí. Bueno, yo lo intuyo, pero si pudieras quitar algo de tu trabajo, ¿qué parte quitarías? Pues ahora que ya he conseguido, digamos, la consolidación y veo toda la cantidad de burocracia que nos piden hacer, que incluso para comprar un boli hay que hacer una reserva de crédito, luego bajar específicos días abajo a la papelería y eso es bastante complicado. O incluso para los viajes, voy a hacer un viaje a un congreso y tengo que especificar qué avión voy a coger con una empresa determinada y ahora esa empresa es más cara que lo que yo encuentro fuera, pero estamos obligados a eso. Entonces pues es algo que choca y la verdad que yo lo simplificaría. La burocracia es muy extenuante, la verdad es que sí. Que hasta ahora todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, tanto en el ámbito en el que tú estás contándonos como bueno, a la hora de pedir proyectos o cualquier cosa, todo te quita muchísimo tiempo de investigación. Bueno, pues esta entrevista, este podcast, viene generado por el hecho de que tú has impartido un seminario, que es un seminario de divulgación que hacemos aquí en el Instituto en semanas alternas. Y, como digo, es una actividad de divulgación, de las muchas que hacemos en el Instituto. ¿Tú por qué crees que son necesarias este tipo de actividades?
Pues yo creo que eso es muy importante y valoro mucho el trabajo que ustedes realizáis, porque sois científicos, pero estáis dedicando también tiempo a la divulgación. ¿Y por qué? Pues para evitar a lo mejor las preguntas, como yo he dicho, que son incómodas. Tenemos que transmitir a la sociedad la importancia de ser científicos, de desarrollar cosas nuevas, de evolucionar. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con personas como ustedes que hacéis este trabajo para difundir lo que hacemos los científicos. Uh-huh. Bueno, ¿y la igualdad en el mundo científico? Pues, hombre, yo soy hombre, yo creo que habéis mejorado mucho las circunstancias, pero aún así yo valoro mucho el trabajo de una investigadora porque es verdad que está mucho más complicado. Es decir, los periodos de maternidad, el embarazo, todos estos periodos, si son un científico en el área que nosotros impartimos de laboratorio, entonces, por supuesto, lo tienen mucho más complicado y hay que aportarles ayudas para que, digamos, se puedan comparar. A nivel de salario yo creo que en ese aspecto estamos más igualados, pero lo que es la dificultad de una persona, de una mujer, a alcanzar los objetivos comparado con un hombre, pues lo tiene mucho más difícil. Bueno, antes de terminar tengo que decir que ser mujer en ciencia es mucho más difícil, te quedes embarazada o no te quedes embarazada. Uh-huh. Todo es más difícil, pero bueno, como no es mi podcast, yo no soy la entrevistada, no voy a seguir. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que como digo se tituló Biotecnología de plantas, diseñando los cultivos del futuro. Antes de que yo te empiece a preguntar, ¿puedes tú hacernos un resumen chiquitito de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Bueno, pues un resumen, digamos, lo que la humanidad ha conseguido a lo largo de la evolución en el desarrollo de las plantas, en el desarrollo de los alimentos, que nos sirve a nosotros para ir evolucionando, pues esto ha ido también evolucionando con las nuevas herramientas que se ha ido diseñando. Es decir, es un conjunto de momentos evolutivos, como puede ser el desarrollo de la genética, de la biotecnología, de la bioquímica. Hoy tenemos una serie de herramientas biotecnológicas que lo que podemos hacer, que lo que anteriormente se hacía en cientos de años, pues actualmente lo podemos hacer en 15 o 20 años, que eso es una gran mejora. Y esto pues lleva un beneficio final a la sociedad. Uh-huh. Pero entonces tú lo que haces está relacionado con los organismos modificados genéticamente. Sí, nosotros aquí en mi grupo pues desarrollamos organismos genéticamente modificados. Yo sé que esto ha tenido un gran impacto en la sociedad, ¿de acuerdo? Y por eso también es muy importante que se divulgue la importancia que tiene estos organismos modificados genéticamente, lo que son los valores aportados que le da a los cultivos y creo que esta sería una forma muy importante de tranquilizar a la sociedad de que estos organismos pues tampoco son tan malos como algunas veces pues han llegado a pintar. ¿Pero son un poco malos? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque si hay, principalmente cuando se desarrolla un nuevo organismo genéticamente modificado, esto no se desarrolla y se pone, digamos, en la sociedad a cultivar o se pone a administrar. Esto requiere una serie de controles de organismos que van, digamos, comprobando de que son materiales sanos y que no va a originar ningún tipo de problemas. Entonces, si un organismo llega a salir, digamos, de un laboratorio y llega a implantarse en la sociedad, eso quiere decir que antes ha tenido una serie de controles que hay más siendo aquí en Europa, que está todo más que se regula de una forma más severa, pues tiene todas las garantías de que tiene que ser a salvo para la sociedad. A ver, entonces, vamos a ver, que yo organice mis ideas. Tú eres experto en biotecnología de plantas, es decir, tú eres experto en modificar el material genético de determinadas plantas, ¿sí? Sí. Vale. Entiendo que para que esas plantas pues estén más adaptadas al medio o produzcan más. Sí. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, dime un ejemplo de planta que haya sido modificada. Bueno, pues tenemos aquí en España se cultiva una que es el maíz BT. BT es por una toxina que produce una bacteria. El maíz, sí. Ah, sí. El maíz BT y produce una toxina
que se cogió de un microorganismo y se puso ese material genético en ese maíz. ¿Qué evita esto? Bueno, pues unas larvas que crecen, se comen, digamos, nuestras plantaciones, se comen nuestro alimento. Si nosotros ponemos esta toxina de la bacteria que solo afecta a las larvas cuando las comen y ya para, digamos, lo que estas larvas se coman nuestro cultivo, nosotros estamos dando un plus a esas semillas, porque estamos evitando de que se coman, digamos, el alimento que luego el agricultor va a recolectar. Es decir, tú modificas lo que sería las semillas o la planta del maíz para que ella misma tenga esa toxina y sea resistente a esas bacterias, a esa plaga. Exactamente, esto es algo ya que se ha desarrollado. Esto, bueno, se puso en tela de juicio porque se estaba produciendo un compuesto en una planta que venía de bacterias. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, los antibióticos también se descubrieron de unos microorganismos como pueden ser los hongos. Y hoy en día los antibióticos salvan millones de vidas. Sí, bueno, pero no nos ponen a nosotros el gen del hongo para que generemos el antibiótico, que es lo que tú harías con la planta. Sí, pero en definitiva, comerte genes, nada más que te comas cualquier alimento, no estamos comiendo genes. Claro. Sí. Entonces, una vez que tú dices, venga, mi planta es funcional como yo quiero que funcione, valga la redundancia, tú dices, yo no la puedo mandar al campo, tengo que pasar una serie de controles que te aseguran que sean seguros, de nuevo, valga la redundancia, para el medio ambiente y para las personas que lo consumen. Y eso tiene una legislación aquí dentro en Europa. La tienen en todos los sitios, en todos los países. Sin embargo, aquí en Europa es mucho más difícil, los controles son más severos, son más largos que a lo mejor en otros países, como pueden ser Estados Unidos, países de Sudamérica, etc. Vale. Pero, ¿cómo encaja? Por ejemplo, estoy pensando, la soja, yo creo que toda la soja que se vende, bueno, creo que viene de Brasil, ¿no? Y toda la soja es soja transgénica, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo? Exactamente. El problema, digamos que quitamos competitividad a los agricultores de Europa también, en ese sentido, porque si nosotros luego, con todo este nuevo mercado, el Mercosur, que hay ahora hace poco una relación entre los países sudamericanos y centroamericanos con Europa, mercado libre. Uno de los problemas es que si ellos pueden utilizar una serie de insecticidas que están aquí prohibidos, si ellos pueden utilizar una serie de semillas que producen más, aquí estamos restando competitividad a nuestro campo, a nuestros agricultores. Y eso es un problema que la Unión Europea se tendrá que sentar y ver cómo se soluciona. Pero ahora mismo la legislación, por ejemplo, en Latinoamérica referente a este tipo de plantas y la legislación europea, tú me has dicho que son distintas, ¿no? Que la europea es más restrictiva. Exactamente. Pero nosotros exportamos soja, por ejemplo, ¿exportamos? Pregunto, no lo sé. Sí. Con lo cual estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Ya. Pero indirectamente no nos está afectando el hecho, primero, bueno, si estamos exportando soja. Voy a hacer aquí un alto y no sé si lo tenemos que cortar. Nosotros podemos exportar soja. ¿Está permitido traerse soja modificada genéticamente a España? Es que aquí, ¿A Europa? Aquí en Europa hay soja y transgénicos que ya están aceptados. O sea, se pueden cultivar. Y hay también otros materiales que no son alimentarios, como puede ser el algodón, que se trae de otros países, como India y otros países de ahí del lado asiático, y se utilizan para hacer ropa, billetes, etc. Sin embargo, ellos sí lo pueden utilizar, y nosotros aquí, para que se pueda sembrar aquí, pues a lo mejor se tarda mucho más tiempo en pasar todo este tipo de controles, mientras que otros países ya lo están cultivando. A ver, lo que yo veo es lo que tú estás explicando de la desigualdad entre lo que pedimos a los agricultores aquí en España y lo que se exige fuera, en la Unión Europea, y lo que se exige fuera. Entonces, entiendo que como los requerimientos de cultivo son distintos, nosotros podemos exportar algo que se haya cultivado fuera, aunque sea transgénico, pero no lo podemos cultivar aquí. Exactamente. ¿Te refieres a importar? Que lo podemos traer de afuera. Lo podemos traer. Ahí he dicho importar, sí. Claro, exactamente. También ya no sea transgénico, también con el uso de pesticidas. Hace poco también surgió un caso con los productos que se traen de Marruecos, que pueden utilizar una serie de insecticidas, herbicidas, que aquí están prohibidos, sin embargo allí lo utilizan. Entonces eso también sería una manera de, digamos, de comercio desleal.
Entonces, por eso, tanto en un sentido como en otro, la Unión Europea tendrá que tomar medidas para proteger a nuestros agricultores. Y bueno, cuando tú diseñas plantas o manipulas plantas, utilizas técnicas, obviamente. ¿Tienes algún sistema, alguna técnica que tú digas, esto es crucial en mi trabajo para hacer lo que yo hago? Bueno, aquí tengo que hacer un inciso porque nosotros siempre hemos estado, digamos, manipulando lo que nos rodea. Por ejemplo, al principio se cogían aquellas semillas que producían más y eran las que se guardaban para el año que viene ponerlas de nuevo. Eso ya era una selección. Es decir, los cultivos que hoy vemos hoy en día, si vemos cientos de años anteriores, en las ruinas que se han descubierto ciudades, esas especies eran mucho menos productoras y eran menos resistentes. Entonces siempre ha habido una selección, principalmente visual, por ejemplo. Luego ya se fue conociendo otras ramas de la ciencia, se utilizaban programas de mutagénesis. A lo loco se mutaban todo lo que se podía, se sembraban miles y miles de semillas mutadas y se veía cuáles eran más resistentes o producían más aceite o tenían las propiedades que se buscaban. Y se seguían mutando en el laboratorio, quiero decir, que era una cosa artificial, que no era una mutación por radiación del sol. Exactamente, en vez de ser a través de millones y millones de años por la radiación del sol, pues se pone en un laboratorio, se le pone radiaciones o productos químicos que producen mutaciones y eso era algo artificial. Y al azar, ¿no? Y al azar. Ahora, ¿qué tenemos? Pues hoy por hoy tenemos una nueva herramienta que es CRISPR y es una herramienta de edición genética que podemos llegar a específicamente mutar lo que nosotros queremos dentro del genoma. Sería como una bisturí o unas tijeras para, digamos, un cirujano. Ya no tendríamos que ir troceando a ver lo que nos sale, sino que ya directamente metemos la herramienta en la planta, produce la mutación que queremos y luego la sacamos. Por lo tanto, ya se quedaría la mutación hecha con la característica que les queremos aportar a la planta. Luego, esta técnica, en principio, parece mucho más segura que ir a algo aleatorio, ¿no? Es más segura y también ahorra tiempo, ahorra dinero y, digamos, es mucho más eficaz. Decir aquí que uno de los investigadores que desarrolló esta técnica fue Francis Mujica, es español, y aunque no se llevó el Nobel, pero estuvo, digamos, en ello y estuvo reconocido en el Nobel como que sus aportaciones fueron fundamentales para que se desarrollara esta técnica. Y el hecho de tú ir dirigido a una... ¿Cuál es la unidad que cortas, digamos? ¿Como que es un gen, 2 genes? ¿Cómo lo mides para saber cómo...? ¿Son genes completos? ¿Son medio cromosoma? ¿Qué es? Nosotros tenemos la información, digamos, lo que va a codificar una proteína, que nosotros, por ejemplo, queremos silenciar, es un gen. Nosotros nada más tenemos que decirle a este sistema CRISPR, esta herramienta, donde queremos cortar, y lo que hace es cortar, a lo mejor corta una base. Si sabemos que cada 3 bases se va amplificando los codones, nada más que cambiemos una, ya rompe la pauta de lectura. Y entonces ya la proteína no sería funcional. Vale, ¿y has visto en algún momento que el hecho de ser eso, claro, al tú quitar, se supone que esa proteína no es funcional, ha podido revertir o repercutir, mejor dicho, en alguna otra parte del genoma y al haber hecho eso? Sí, esto se llama lo que decimos off-target, que serían, digamos, cortar donde nos queremos. Por eso he dicho que desde que se diseña una planta en el laboratorio hasta que se saca fuera pueden pasar 15, 20 años. Y en esos tiempos de transcurso, cuando se desarrolla la planta, primero hay que ver el genoma que no ha cortado en otras partes para asegurarnos de que solo ha mutado lo que nosotros queremos. Y luego viene el proceso de llevarlo a campo, crecerlo a campo, ver el producto que se va a consumir si es tóxico, que en principio no lo tiene que hacer, pero todos esos controles son obligatorios. Claro. Para poder llevarlo luego el producto a lo que es al consumidor. Y una vez que tú ya tienes la planta modificada, de esa planta saldrían plantas modificadas. Exactamente, esto sería una modificación, digamos, que se hereda de una descendencia a la otra. Hay otras técnicas que por falta de tiempo no he podido nombrar, pero algunas de ellas son herramientas que continuamente se tienen que estar expresando para silenciar el gen. Y esto, pues ya esto tiene, digamos, la parte negativa, que siempre tenemos un sistema dentro de la planta que se está expresando. Con esta nueva herramienta CRISPR, pues podemos hacer la mutación, sacarla y ya se deja la planta completamente limpia solo con la modificación que hemos querido hacer. Y si ha funcionado, pues perfecto, ¿no? Ya seguís para adelante.
Y entonces tú me has hablado del maíz. ¿Tienes alguna otra que hayas... El maíz que me has dicho, el BT, está funcionando? ¿Es una cosa que es algo que está funcionando? Bueno, pues a lo mejor creo que aquí en Córdoba había un investigador que creo que era Barroso, Francisco Barro, que ha diseñado mediante esta técnica trigo sin gluten. Entonces, que él la ha diseñado y ahora no la puede con fondos de aquí, serían nacionales, europeos, y ahora no la puede comercializar aquí, pues se la ha llevado a Estados Unidos y allí pues está abriendo las puertas para que se produzca este tipo de cereal. ¿Qué beneficio tiene? Bueno, pues ya nos ahorramos el paso industrial de coger un trigo normal y tener que quitarle el gluten, porque este directamente no lo sintetiza. ¿Y tú sabes por qué no la ha podido utilizar aquí? Por todo el problema burocrático, digamos, que tendrá. Darte cuenta que aquí solo empresas muy fuertes y muy potentes, como puede ser Bayer CropScience, Monsanto, estas empresas son las que tienen la capacidad económica y digamos, de conocimiento de legislación para comenzar el proceso, que aún así es muy largo, para que sea aceptado aquí. Y una vez que tú tuvieras, tú tienes una planta que tú quieres ya, que funciona, que es segura, te permiten utilizarla, ¿eso cómo pasa a un agricultor? ¿El agricultor tiene que comprarla? ¿Tiene que esas semillas? ¿O es una patente o qué es? Exactamente, normalmente aquí se trabaja con patentes. Es decir, que tú tienes un número de años limitado en el cual tú tienes derecho por haber desarrollado esas semillas. Pero tú como investigador... Yo se lo llevaría a mi organización, que sería en este caso el CSIC. Yo creo que me llevaría un pequeño %. ¿Y el CSIC es una patente con la que se supone que ganaría dinero o...? Claro. Ella se llevaría un % de lo que se utilice esa semilla. Entonces, pues sería como reincorporar dinero que se ha invertido en esa investigación. Hasta un momento determinado en que eso sería libre, quizá. Exactamente. ¿Funciona así? Hay otras organizaciones como la Bill y Melinda Gates Foundation, que ellos pues promocionan proyectos que esos son libres de patente para países en vías de desarrollo, como son estos países que son sudafricanos, que no tienen, digamos, la capacidad para pagar las patentes. ¿Y en olivo se pueden hacer cosas? ¿Habéis hecho algo en olivo? En olivo se puede hacer, es decir, con esta técnica que modifica el material genético lo puede hacer en cualquier tipo de organismo. Pero sí es verdad que el olivo estamos hablando ya de un árbol, entonces los programas de mejora son mucho más largos. Yo trabajo con una planta que es camelina, que cada 3 meses ya cogemos las semillas y podemos ver el efecto que ha tenido. Solo 3 meses, la siguiente generación en 6 ya podemos ver si se ha fijado. Sin embargo, un olivo, desde que tú lo modificas hasta que crece y empieza a coger las aceitunas, pues pueden pasar más de 8 años. Sí, para que sea así, para que sea productivo, sí, pero yo estoy pensando, ¿no se pueden hacer pruebas en plantones, por ejemplo, para ver si son resistentes a Xylella o a alguna de estas plagas que son tan importantes antes de que sea productivo? Simplemente porque, o a sequías, estoy pensando en el cambio climático, ¿no? Sí, exactamente. Cualquier modificación genética se puede hacer en este tipo. Es verdad que trabajar con esta especie ya nos tendríamos que ir a generar otras técnicas que son más sofisticadas, porque no se podría hacer directamente sobre la planta, sino que habría que hacerlo por callos y infectar los callos y luego regenerar la planta. Tendría un poco más de ser un poco más complicado, pero como hacer se podría hacer. Se podría hacer. El problema también yo creo que es la legislación, que los olivos, yo creo que no puede haber olivos transgénicos produciendo aceite. Totalmente de acuerdo. Es decir, también aquí pues tenemos el olivo muy, digamos, protegido con las regulaciones de que el olivo que se utiliza aquí, el aceite que tenemos aquí, pues está, digamos, no puede estar asociado a, digamos, a otros países, a otras empresas comercializadoras. Bueno, ahora mismo hay olivos creciendo prácticamente en todo el mundo. Hemos pasado de la cuenca mediterránea a un panorama tremendo, y con el cambio climático yo creo que al final tus técnicas y estas técnicas van a tener que aplicarse por el hecho de tener especies más resilientes a lo que tenemos ahora mismo. Entonces, la pregunta siguiente es, lo que tú estás probando en camelina, que es una planta, digamos, de laboratorio, como para probar técnicas porque su reproducción es rápida, o realmente tiene alguna utilidad? Bueno, camelina se ha utilizado en la antigüedad. En la época romana ya se utilizaba para obtener sus aceites. Lo que pasa que
como he comentado anteriormente, la selección hizo que fuéramos a por otras especies que producían más y eran más resistentes, como puede ser la cánola, la soja, el girasol. ¿Pero tú trabajas en camelina por...? Trabajo en camelina porque es una especie que es muy cercana a la planta, digamos, que ha sido seleccionada como planta principal de estudio, que es Arabidopsis. Entonces toda la información que se hizo en Arabidopsis era fácilmente transferible a la planta de camelina, ahorrando tiempo. Además tiene otra serie de propiedades, es decir, para transformar camelina, como te he dicho anteriormente, en 3 meses ya podemos generar la primera generación de semillas transgénicas, mientras en otra especie como soja o girasol es mucho más complicado. Pero lo que tú generes en camelina, esos resultados ¿es posible transponerlos a otra especie, soja, girasol, más complicadas? ¿Funcionará igual? Debería en principio funcionar igual o parecido. También hay que decir que camelina ya se están haciendo cultivos aquí en rotación con otros de cereales, con leguminosas, es decir, es algo que ya se está impartiendo de nuevo, principalmente para obtener sus aceites para otras aplicaciones industriales, no para la alimentaria, sino para la producción de lubricantes, para la producción de biofuel, pero es algo que ya está la planta desarrollándose en España incluso. ¿Y tú qué intentas que haga la planta, que no hace de forma natural, o que le pase? Bueno, pues uno de los problemas que tenemos es su alto contenido en ácidos grasos de cadenas muy largas. Entonces sería interesante que produjera unos aceites que fueran más beneficiosos si queremos llevar esta planta para uso de consumo humano. ¿Y de cadenas muy largas cuáles? Pues estamos hablando del 22, el 22.1, el 21, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no te aprovechas e intentas que sintetice EPA y DHA y por el otro lado? Sí, claro, es que eso ya se ha hecho. Hay un grupo de Jonathan Napier en Rothamsted, en Inglaterra, que ellos pues veían que iba a haber un déficit de estos ácidos grasos que principalmente los tenemos de la dieta del pescado, y cada vez, como sabemos, pues el pescado iba mermando, iba siendo más caro. Entonces dijo, bueno, ¿por qué estos aceites de pescado no lo produce una planta oleaginosa que produce aceites? Y entonces él hizo biotecnología, utilizó herramientas biotecnológicas, genéticas, y él ha conseguido una planta que produce estos omega 3 y omega 6 de cadenas muy largas en la planta. De nuevo, aquí está teniendo muchos problemas en Europa y está con sus colaboradores de Estados Unidos y se la está llevando. O sea, hay gente en Estados Unidos que está consumiendo ese tipo de aceite. Están poniéndole a prueba en campo. Están viendo cómo se desarrollan esas semillas, están viendo qué cantidad de aceite se está obteniendo por hectáreas que se siembra, y principalmente yo sé que lo están haciendo por la zona de Montana, que hay un colaborador también que se dedica a eso, y están viendo a ver si poco a poco lo van introduciendo en el mercado. Ajá, bueno. Pues me parece todo muy interesante y seguiremos de cerca tus avances, sobre todo para ver si logramos que aquí se comercialice algo y que no sea todo tan extremadamente complicado. Bueno, a ver. Pero... Muchas gracias, a ver si lo conseguimos. Es uno de los objetivos, como he comentado anteriormente, no solo que se quede la investigación en el laboratorio, sino que pase luego a un beneficio para la sociedad. Claro, es que el beneficio último de la investigación debería ser ese. Antes de continuar, es importante que la audiencia sepa que los seminarios del Instituto de la Grasa responden a la idea de compartir resultados de investigaciones, descubrimientos e innovaciones metodológicas por parte del personal científico, tanto de nuestro propio centro como visitante. Para atender como oyente a estos seminarios, las puertas están siempre abiertas, de par en par, a todas las personas que quieran visitarnos. Si necesitan más información, solamente hay que buscar en Google Unidad de Cultura Científica, Instituto de la Grasa, y pinchar en la pestaña Seminarios. A contratiempo. En esta sección vamos a ir hablando de eventos históricos relacionados con el tema del seminario sobre el que trate el podcast. Hoy viajaremos al pasado para hablar sobre la domesticación de las plantas hace ya 12.000 años en el Neolítico y bueno, a ver por dónde nos lleva Javier. Bienvenidos a Contratiempo, la sección en la que nos metemos en un túnel del tiempo para explorar los grandes hitos de la ciencia y la historia con una mirada curiosa. Hoy hablamos de un tema que cambió para siempre el rumbo de la humanidad, la domesticación de las plantas.
¿Sabías que las sandías no siempre fueron rojas y dulces? ¿O que las patatas y los tomates eran tóxicos en su estado silvestre? Si hoy podemos consumir apetitosas y enormes sandías y patatas que no nos intoxiquen, es gracias a las plantas mutantes. Hace aproximadamente 12.000 años, en el Medio Oriente, los primeros humanos sedentarios comenzaron a acostumbrar al trigo a vivir con ellos en sus asentamientos. Este fue el inicio de un proceso que se repetiría en distintas partes del mundo. En China con el arroz y la soja, en Mesoamérica con el maíz, las judías y la calabaza, en los Andes con la patata y en el este de Estados Unidos con el girasol. Este acostumbramiento en realidad es un proceso entre plantas y humanos en el que los humanos iban seleccionando las plantas que tenían más producción, más nutrientes o que les resultaban menos tóxicas. Pero al mismo tiempo, el consumo de esas plantas facilitó también la propia evolución de los humanos. Por eso se le denomina coevolución o acompañamiento. A medida que las plantas cambiaban, los humanos también lo hacían. Pasamos de ser nómadas a sedentarios, formamos comunidades y desarrollamos herramientas y técnicas agrícolas. En cierto modo, las plantas nos domesticaron a nosotros, al obligarnos a adaptar nuestro estilo de vida a sus necesidades de crecimiento y de cosecha. Uno de los aspectos más fascinantes de la domesticación es cómo las plantas han cambiado a lo largo de los milenios. El maíz primitivo, por ejemplo, tenía apenas 5 granos por espiga y muchas espigas por planta. Hoy, gracias a la domesticación, tenemos mazorcas con 800 granos y solo 1 o 2 espigas por planta. Lo mismo ocurrió con el arroz. Las plantas silvestres tenían panojas que desprendían los granos al madurar, lo que dificultaba su cosecha. Los agricultores seleccionaron plantas con panojas que conservaban los granos, facilitando así su recolección. Pero aquí van otros ejemplos llamativos. Las berenjenas en su estado silvestre tenían espinas. Hoy, gracias a la selección artificial, disfrutamos de berenjenas sin espinas. Las sandías originales no eran rojas ni dulces, eran pequeñas, verdes y amargas. Hoy tenemos enormes sandías muy rojas, sin semillas y muy dulces. Las patatas y los tomates eran tóxicos en su estado silvestre, ya que producen compuestos tóxicos como defensa contra herbívoros. Estos vegetales contenían niveles elevados de alcaloides, que causaban efectos adversos en la salud si se consumían en grandes cantidades. Por eso, durante mucho tiempo se emplearon como plantas ornamentales y no para la alimentación. Sin embargo, durante el proceso de domesticación, los seres humanos seleccionaron variedades con menores concentraciones de estos compuestos, haciéndolos seguros para el consumo. De todos modos, aún hoy los brotes verdes de las patatas pueden contener solanina en niveles tóxicos, así que no dejes que broten las patatas, cómetelas antes. La domesticación no habría sido posible sin las mutaciones. Estas son cambios en el material genético que pueden ser grandes, como cambios en el número de cromosomas, o pequeños, como alteraciones en 1 o 2 bases del ADN. Por ejemplo, el banano moderno es suave y sin semillas, porque cambió la cantidad de cromosomas en sus células, pasando de 2 juegos a 3. Otro ejemplo es el sorgo, en el que la pérdida de 3 bases en el ADN hizo que las semillas no se desprendieran al madurar, facilitando su cosecha. Las mutaciones se dan de forma natural, generando nuevas variedades e incluso especies. Los humanos iban seleccionando aquellas variedades que más les interesaban y las reproducían. Cada vez que en los cultivos encontraban una nueva mutación que les convenía, usaban esa planta para aumentar la reproducción. En cambio, cuando la mutación daba lugar a plantas con una menor capacidad de producción, aspecto, nutrientes, etc., la desechaban. Así, nos fuimos quedando con las variedades que tenemos hoy en día. En algunos casos, como hemos visto, poco se parecen a sus primas silvestres. En algunos casos, como el del olivo, es fácil encontrar la planta original. Se llama acebuche y es relativamente frecuente en los montes de Andalucía. Su aceituna es mucho más pequeña y productiva que la de las variedades habituales, pero se le puede extraer aceite, que se comercializa.
Hoy en día los cultivos domesticados siguen evolucionando gracias a la selección artificial y las nuevas tecnologías agrícolas. Sin embargo, también enfrentamos desafíos como la pérdida de biodiversidad y la dependencia de monocultivos. Ir seleccionando tanto las plantas nos ha llevado a quedarnos con algunas pocas especies y variedades, generalmente las más productivas, aunque no sean ni las más nutritivas ni las que tienen mejor sabor. Por eso muchas personas se quejan de que los tomates, por ejemplo, ya no saben a nada, aunque tengan un color rojo muy atractivo, sean grandes y perfectamente formados. De hecho, de las 2.500 especies domesticadas, solo 5 son la base de la alimentación mundial: arroz, trigo, maíz, soja y patata. El arroz, por ejemplo, es el responsable del principal aporte energético de la mitad de la población mundial. Pero la domesticación no es cosa del pasado. Como hemos visto en este episodio, la investigación en genética de cultivos nos permite desarrollar nuevas variedades con nuevas características, como mayor resistencia a enfermedades y condiciones climáticas extremas. Gracias por acompañarnos a este viaje por la historia de la domesticación de las plantas. Si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros y dejarnos vuestros comentarios. Nos vemos en la próxima entrega de A Contratiempo, donde seguiremos desentrañando los misterios de la ciencia y la historia. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos mucho a José Antonio que haya compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la labor que hacéis. Y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio, no os olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios y seguidnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y la parte técnica, y para lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.